Diga. Amén. Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Y también bendiga esos oídos que están abiertos para oír la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, porque Él es el que está tocando cada corazón. Nosotros solo somos instrumento. Nosotros permanecemos en Cristo Jesús, que es el que nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Vamos a irnos a Éxodo 20, verso 7. Cuando lo tengan me regalan un amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Dios bendiga esta palabra. Glorioso Padre, te damos gracias, bendito Padre. A veces nosotros oímos montones, multitudes de gente diciendo yo creo en Dios, pero sus hechos son negativos. Porque la realidad de creer en Dios es una cosa, y de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador es otra cosa. Hay personas que dicen, no, yo soy temeroso a Dios, pero la realidad es que no son temerosos, porque si fueran temerosos, entregarían su vida a Cristo, porque Él fue el que nos rescató del pecado, nos rescató en la cruz del Calvario. Pero hoy, cuando se les predica a muchas personas, andan huyendo de la palabra de Dios. El problema es que a la palabra de Dios no se puede huir ni se puede excusar, porque la palabra de Dios ya está dicha, y esa palabra es el que va a juzgar en aquel día a vivos y a muertos. Hay personas que dicen que muerto el perro se acabó la rabia. No, cuando la persona muere, sea que haya aceptado a Cristo como su Salvador, o sea que no, va a ir a vivir en una eternidad, bien en la gloria de Dios o bien allá en el infierno, porque la palabra lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si usted no tiene una Biblia, pues cómprela, préstela, consígala para que usted lea. Yo no tengo Biblia. Hay un personaje, ¿verdad?, que se llama Lázaro y el rico. Allí vemos, ¿verdad?, lo que le sucedió al rico. El rico lo tenía todo y Lázaro era, dice la palabra, un mendigo. Vamos a buscar en Lucas 16, nueve. Dice la palabra: juicio de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice el Señor que va al Padre. ¿Y quién es el que va al Padre? Es Jesucristo, porque el Señor tiene su morada en el cielo, pero esa morada es definitivamente
para los que cambian la manera de vivir, apartados del mal. Porque apartarse del mal es cuando se agrada al Señor, pero hay también que arrepentirse y convertirse. La palabra de Dios dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que el reino de los cielos se acercó y se sigue acercando a cada uno de nosotros. Y para poder reinar con Cristo Jesús, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro y suficiente Salvador. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no vamos, porque la palabra de Dios lo dice. Hay muchos que dicen, no, yo soy, creo en el Señor, yo creo en el Dios de poder. El problema es que hasta el diablo cree y tiembla. Nosotros definitivamente, si no le entregamos nuestras cargas a Cristo Jesús, nos perdemos, porque es el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por cada uno de la humanidad. Pero hoy se les predica que Cristo viene, que Cristo ya está a las puertas, y más bien se burlan y se tapan los oídos para no oír el santo evangelio. El problema es que viene el día del juicio, y en aquel día será el lamento, porque el que no se arrepiente se pierde. Allí donde está el rico, donde dice que había un rico y había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y dice que ese varón recogía las migajas que caían de la mesa del rico. Dice la palabra de Dios que un día murió el mendigo, y también dice que murió el rico. Y cuando el rico murió, dice que miró hacia arriba y miró a Abraham y miró también al mendigo, y le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de sus dedos y que me la pase por la boca, porque este tormento no lo aguanto. Imagínese usted estar sufriendo por rebelde, por no creer a la palabra, por orgulloso, por ingrido, por no entender la palabra de Dios, irse a quemar, ir a sufrir por la humanidad, ir a sufrir todo el tiempo, porque la vida no se acaba cuando se muere. La vida comienza, porque sea que sea cristiano o sea mundano, siempre va a tener una vida eterna, porque cuando se muere pasa la eternidad. Nadie se muere, nadie se ha muerto, sino que está en la eternidad, y allí están gozándose unos y otros están sufriendo. ¿Y a dónde están sufriendo? La palabra de Dios dice que en el infierno. Pero hay gente que no cree, porque dice: esas son fábulas. ¿Quién ha ido al infierno? ¿Quién ha vuelto? Claro que ya hubo uno. Ya vemos el rico, donde dice que está atormentado. Y le dijo: Padre Abraham, dile, le dice, que se levante, le dice, uno, le dice, que vaya, porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan acá. Para eso tienen, dijo, a Moisés y a los profetas para que les hablen. No, Señor, le dice, pero si se levantara uno dentro de los muertos, yo sé que ellos se arrepentirían.
la realidad de las cosas es que se levantó uno, pero ni así, aunque se haya levantado, la humanidad hoy el corazón lo tiene cauterizado, porque no entiende. Se levantó Jesucristo de los muertos y vino a hablar todavía del arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Se llama Jesucristo. Pero la gente con su corazón duro no entiende. La gente hoy vive gozosa con el celular, con los vicios, con las drogas, con la marihuana, con la cocaína. Viven gozosos porque ellos creen que la vida no tiene, que tiene fin. Pero la vida no tiene fin. La vida, el que muere en pecado, definitivamente se perdió. Y el problema es que cuando se separa el alma, el cuerpo y el espíritu, ya no hay oportunidades. Se perdió todo. Por eso Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesucristo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vamos a ir al libro de Corintios.